Hoy en día, las motos modernas alcanzan fácilmente velocidades de 300 km por hora. Pero no siempre fue así, y especialmente hace 50 años, no todas las motos podían llegar a tales velocidades. Una de esas personas excepcionales fue Bert Monroe, un hombre que dedicó su vida a querer hacer algo especial, a destacar entre la multitud, como él mismo decía. La historia de Bert comenzó en el lejano año de 1899 en Invercargill, Nueva Zelanda. En la familia de un agricultor común, desde pequeño le cautivó la pasión por la velocidad. Así que, a pesar de las quejas de su padre, empezó a correr por la granja de su padre montando los caballos más rápidos que tenían. La juventud de Burt Monroe coincidió con el inicio del siglo XX, una época dorada de progreso tecnológico. Trenes, aviones, coches, motos, todo esto fascinaba al futuro piloto. Y Burt decidió ver el mundo más allá de la granja. Así que Burt se alistó en el ejército. Para él, era una oportunidad de ver mundo. Tras dejar el ejército y volver con su familia, Burt se entera de que para entonces su padre ya había vendido la granja. En 1950, cuando Burt tenía solo 16 años, compró su primera moto. Era una Douglas, una motocicleta británica con un motor que hoy en día se consideraría poco común. Un motor bicilíndrico plano, pero no montado longitudinalmente, sino transversalmente en el chasis. En 1919, Burt compró otra motocicleta, una Pieno. Al quitarle el sidecar, Burt se dirigió al circuito local para batir récords de velocidad. En 1920, con 21 años, Burt compró la que sería su fatídica Indian Scout con el número de motor 50 R627. Fue una de las primeras Scouts fabricadas por la compañía Indian. 600 centímetros cúbicos de cilindrada, un ángulo de cilindros en V de 42 grados, caja de cambios de 3 velocidades, embrague accionado con el pie, suspensión trasera rígida y ballestas con un recorrido de horquilla de 5 centímetros en la parte delantera, además de transmisión por cadena a la rueda, una solución bastante inusual para las motocicletas de aquella época. En ese momento, la transmisión por correa era la más utilizada. Este Indian Scout es precisamente la motocicleta de la que nuestro protagonista nunca se separará a lo largo de su vida, ni modificará personalmente, y con la que batirá numerosos récords de velocidad. Cabe destacar que, de serie, este Indian solo podía acelerar hasta los 90 km por hora. Recuerda este número. Aquí, por cierto, tienes uno de los Scouts del año modelo 1920 y precisamente el que se convertiría en el más rápido en el futuro, con Burt Monroe a los mandos. Burt Monroe comenzó a modificar su Indian en 1926. Utilizando herramientas caseras, fabricó personalmente varias piezas del motor. Por ejemplo, fundía pistones y latas usando su propia receta de aleación. 2 partes de Chevrolet y 2 partes de Ford, Burt llamó a su moto la Monroe Especial. Para entonces, Burt Monroe se había convertido en piloto profesional de Speedway. Poco después comenzó la Gran Depresión y Burt regresó con su familia a la granja de su padre. Luego encontró trabajo como mecánico y vendedor de motos. Burt no abandonó su carrera deportiva y siguió participando en carreras en Orede Beach y más tarde en Newburn. Para poder ganar dinero y trabajar en las motos, tenía que trabajar como vendedor hasta la tarde y pasar toda la noche en el garaje trabajando en sus máquinas. A finales de los años 40, tras divorciarse de su esposa, Burt dejó de trabajar como mecánico y vendedor y se encerró en el garaje. Ahora dedicaba todo su tiempo libre a perfeccionar la Indian. Burt siguió experimentando con distintos materiales utilizados en la construcción de su moto. También les fabricó un carenado de fibra de vidrio, intentando reducir la resistencia al aire. Al final, quedaba muy poco de la moto original, pero siempre se podía ver el mismo número en el cárter. A partir de los años 40, Burt Monroe batió numerosos récords en Nueva Zelanda. A finales de los años 50, la moto de Burt se había vuelto tan rápida que los circuitos y playas de Nueva Zelanda se le quedaron pequeños. Burt decidió participar en carreras en los lagos secos de Australia, pero en 1957, tras visitar Bonneville, se propuso como objetivo batir récords, concretamente en este lago salado de Utah. Con sus pequeños ahorros y el dinero que le dieron sus amigos, en 1962 partió hacia América en un viejo barco de carga. Al llegar a Los Ángeles, Burt compra una vieja ranchera por $90, engancha un remolque con su Indian y se dirige solo a Utah, a las salinas de Bonneville. Hubo un incidente desafortunado. En Nueva Zelanda, la tierra natal de Burt Monroe, las normas para participar en carreras eran sencillas. Llegabas, te apuntabas y corrías. En Bonneville, no querían dejar correr a Burt porque no les había informado de sus intenciones con antelación. Pero sus amigos estadounidenses, corredores famosos, negociaron con los organizadores y finalmente le dieron a Burt la oportunidad de demostrar de lo que era capaz su moto.
Burt visitó Bonneville un total de 10 veces. La primera vez fue en 1957, cuando se inspiró para batir récords de velocidad allí. Las otras 9 veces participó en las carreras. Cuando Burt participó por primera vez en una carrera en Bonneville, estableció un récord de 178 millas por hora. La cilindrada del motor de su moto era de 850 centímetros cúbicos. Esto fue el 20 de agosto de 1962. Más tarde, Burt establecería 2 récords más, 168 millas por hora en 1966 y 183 millas por hora en 1967. La cilindrada de su Scout en ese momento era de 950 centímetros cúbicos. En una de las pruebas de clasificación, Burt alcanzó una velocidad de 200 millas por hora. Eso es aproximadamente 320 kilómetros por hora, pero oficialmente esta carrera no fue contabilizada. Un dato curioso. Después de que su nombre fuera mal escrito en una revista estadounidense de motociclismo, cambió su nombre de Burt a Beer. Los expertos en inglés y los ingleses me corregirán en los comentarios. El Monroe especial sufrió numerosas averías y accidentes. Muchas piezas caseras fueron sacrificadas al dios de la velocidad. Pistones, cilindros, bielas, válvulas. Pero fue precisamente esa Indian con el número 50, nuestra 627, la que llegó a su principal intento de batir el récord. En el 67, Bert tuvo un accidente. A alta velocidad, la Scout empezó a tambalearse y la moto, junto con el piloto, se volcó de lado. En una de las revistas de motociclismo de Nueva Zelanda, Bert concedió una entrevista. Íbamos corriendo como una bomba cayendo de un bombardero. A mitad de camino, empezó el bamboleo. Para frenar, me levanté por encima del carenado. El viento me arrancó las gafas y me empujó los ojos hacia dentro de la cabeza. No podía ver nada. Pasamos rozando una señal de acero por apenas un par de centímetros. Puse la moto de lado. Como resultado, salimos solo con un par de rasguños. En general, la lista de lesiones de Bert Monroe es bastante extensa. Se caía de cabeza, quedando inconsciente durante todo un día, o salía volando de la pista a 140 km por hora, sufriendo numerosas heridas y una conmoción cerebral. Mientras pasaba por una granja, un perro salió corriendo hacia él, lo que le provocó una conmoción cerebral. Y durante una carrera en la playa, Bert chocó con otro corredor y perdió todos los dientes. En 1959, durante una carrera de aceleración, Burt se cayó y se raspó la piel en todos los sitios imaginables. A finales de los años 50, Burt contrajo una amigdalitis. La enfermedad derivó en complicaciones y, en 1977, sufrió un derrame cerebral. Antes, en 1975, debido al deterioro de su salud, los médicos le prohibieron participar en carreras oficiales. Sin embargo, Burt siguió compitiendo con sus motocicletas. Los médicos creen que su salud se vio mermada por las numerosas lesiones sufridas en accidentes. Al darse cuenta de que no podría volver a montar tras el derrame cerebral, pero queriendo dejar sus motocicletas en su tierra natal, las vendió a un aficionado local. El 6 de enero de 1978, después de un paseo por la tarde, el corazón de Burt se detuvo. Actualmente, sus motocicletas pertenecen a uno de los clubes de entusiastas de las motos de la Isla Sur. En 1971 se realizó un documental sobre Burt Monroe titulado Ofrendas al Dios de la Velocidad. En 2005, se hizo una película titulada The World's Fastest Indian sobre la vida y aventuras de Burt Monroe que dio fama mundial al piloto neozelandés. Escribid en los comentarios si me he dejado algo, porque esta es una historia muy interesante. Esto sí que es una auténtica leyenda.